Efectivamente, como se anticipa la nueva era del turismo, se va a consolidar y habrá un nuevo consumidor. Ahora, para hablar de ello, tenemos un bloque con 3 diferentes entrevistas con líderes del tema que le van a dejar muy claro cómo va a ser esta nueva normalidad, cómo vamos a tener un nuevo consumidor. El primer bloque de la entrevista es ni más ni menos que con Alex Ossaya, quien es Executive Chairman de Apple Leisure Group, que es, bueno, cuando todo el mundo quiere hablar de turismo, no hay nadie que no voltee y diga el nombre de Alex Ossaya. Alex Ossaya cuenta con 3 décadas de experiencia en el sector turismo que le han permitido desarrollar sinergias globales entre las marcas líderes de la industria turística y de la hospitalidad, que conforman al grupo. Así que, por favor, comencemos con esta entrevista que va a ser mi compañera y amiga Ana María Salazar. Acompañarlos el día de hoy para hablar sobre el futuro, un aspecto importante del futuro de la industria del turismo, obviamente una industria que es fundamental para el futuro, literalmente el futuro de México. Por eso le agradezco a Alex Ossaya que nos acompañe el día de hoy. Él es presidente ejecutivo de Apple Leisure Group. Alex, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ana María, es un gusto. Oye, Alex, a ver, cuéntanos, ¿cómo estás viendo el sector en este momento? Pues mira, el sector está pasando por su momento más difícil, yo creo que en la historia desde que existe, porque este es un tema global. Entonces, a nivel global hemos perdido el 30% del empleo por turismo, que son alrededor de 101 millones de personas que esto se dedican, que han perdido su empleo. También hemos perdido sobre el 30% del PIB turístico a nivel mundial. Y desde luego unos países les afecta de manera diferente que a otros. En los países que tenemos mayor dependencia, como es el caso de México, por el sector turismo, pues desde luego nos afecta más. Y dentro de estos países, pues hay estados que son mucho más afectados que otros, ¿no? No podemos comparar la afectación que tiene el tema del turismo en un estado como Quintana Roo versus un estado como Chihuahua, por ejemplo. Entonces, la verdad es que la situación es muy problemática. El 75% de las industrias en el mundo que se dedican a turismo están paradas o parcialmente paradas y recientemente en las últimas semanas han empezado con actividades algunas de ellas, pero bueno, va a tomar tiempo la recuperación. Está muy complicada la situación. Porque, bueno, hablemos sobre la recuperación, Alex. Ya nos pusiste en contexto la gravedad, el impacto que ha tenido esta crisis de COVID-19 en México y alrededor del mundo. Entonces, ¿por qué no nos encaminas cómo estás viendo este proceso de recuperación? Pues mira, el problema más grave que vemos ahorita en la recuperación es la incertidumbre, es la confusión. Tenemos que, desde luego, primero estabilizar el tema de la salud, que es el más importante, que se ha venido estabilizando de manera diferente en diferentes lugares del mundo, porque en diferentes tiempos le ha venido pegando y porque se han manejado la contingencia de manera diferente, con diferentes criterios en diferentes lugares. Entonces, la falta de homologar tanto las medidas que se han tomado como el mensaje, la comunicación y las medidas de recuperación, pues ha confundido a la gente y la confusión, pues es el enemigo número uno de la recuperación. Esa incertidumbre prevalece porque en diferentes lugares del mundo hay diferentes prácticas, pero veo que recientemente se han homologado protocolos, o sea, los protocolos a los que nosotros nos hemos tratado de ceñir son los del G20, que está siguiendo el G20, que son los que emitió el WTTC, y estos afortunadamente se han adoptado ya en más países, de tal manera que al consumidor empezamos a hablarle un lenguaje común, que es lo que necesita. Pero la confusión es lo más problemático, porque además como el turismo se da entre países, aunque en algunos países ya efectivamente se ha aplanado la curva, claramente no es el caso de México, desafortunadamente, pero en esos países ya se empiezan a hacer lo que le llaman los travel bubbles, porque son algunos corredores de viajes entre país y país que tienen niveles similares de salud, que han acordado protocolos comunes, que han reabierto sus fronteras para viajar unos con otros, como es el caso de Nueva Zelanda con Australia. En el caso de México, pues desde luego sería ideal poder abrir un travel bubble con Estados Unidos, que es nuestro mercado más importante, pero lo veo sumamente complejo. Hemos pedido un acuerdo bilateral en este sentido directamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dijeron que intentarían hacerlo, pero lo veo muy complejo por lo que está pasando en México, o sea, porque no se percibe que la curva baja y no se percibe que se ha manejado a nivel federal de la mejor manera y pues desde luego
los gobiernos tienden a proteger a su gente con toda la razón y pues no se abrirán a exponer a sus ciudadanos a un destino en el que podrían o que se percibe como que tiene riesgo, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Canadá y Estados Unidos. Canadá no permitió que Estados Unidos reabriera ese bubble con Canadá. Canadá dijo, no, yo mi problema lo tengo más o menos controlado, tú todavía no, mejor me espero, y Canadá no le ha abierto la frontera a los Estados Unidos. Estados Unidos ahora aplazó esto hasta el 21 de junio, y yo lo que espero es que se reabra con México, pero mientras en México no mejoren las cosas de manera dramática, pues creo que vamos a tener que recurrir solamente al turismo doméstico, que es muy importante, y en el corto plazo es el más importante, pero que es solamente un pequeño pedazo de la actividad turística de generación de divisas y de empleo en nuestro país, ¿no? Entonces, más o menos en eso estamos. A ver, Alex, hemos, durante muchas entrevistas que he tenido, que he podido hacer con gobernadores, ha habido diferentes expresiones por parte de los gobernadores de desacuerdo con algunas formas en que se ha manejado este semáforo, que es lo que está más o menos, es la guía que tiene el gobierno federal para los gobernadores de cuándo empiezan la reapertura o no, pero a final de cuentas es responsabilidad de los gobernadores y algunos de ellos han expresado desacuerdo en los números o en el manejo de estos números. Desde tu óptica, con tu experiencia, ¿qué tanto puede hacer un gobernador para poder apoyar el sector turismo y crear tal vez estas burbujas que describes tú? Pues mira, la verdad es que puede hacer mucho y algunos de ellos han hecho mucho. Yo creo que, por ejemplo, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, ha sido un ejemplo y ha sido un muy buen líder en el manejo de la pandemia desde antes de que se declarara la pandemia. Hay otros gobernadores también que han hecho buen trabajo, hay otros que pues el turismo no es tan relevante o en términos generales no han sobresalido o tomado un liderazgo tan contundente. Pero yo creo que en este momento pueden hacer mucho. Tomándole la palabra al presidente, lo que tienen que hacer es tomar sus propias decisiones, porque efectivamente no es lo mismo el riesgo que se tiene en una región del país que en otra, ni tampoco la necesidad imperiosa de abrir a una actividad en específico que a otra. En los estados que dependen fuertemente del turismo, es imperiosa la necesidad de abrir. O sea, no hay forma de retrasar ese tema porque ya la parte social está tronando y porque necesitamos recuperar el empleo. Entonces, ahora sí que sí, tomar las recomendaciones del gobierno federal, pero que han sido confusas también, pero tomar sus propias decisiones y tomarlas junto con el sector privado, junto con, a veces cuando hablo del sector privado suena como de la oligarquía, los empresarios. No, el sector privado me refiero a todos los participantes del sector, tomarla juntos, tomar el compromiso juntos. Siempre habrá un pequeño, no un pequeño, pero siempre habrá riesgo que debemos de mitigarlo, debemos cuidar la salud, pero tenemos que hacer de manera coordinada un esfuerzo con el gobernador, con los gobiernos del estado para la recuperación. Y por cierto, no solo para el tema de la pandemia, también para el tema de la promoción y la publicidad y el éxito turístico de ese estado en específico. No podemos depender del gobierno federal, porque pues sabemos que el gobierno federal pues no ha sido una prioridad. El turismo no está en la agenda del presidente como prioridad nacional. Desapareció el Consejo de Promoción Turística, las prioridades han sido otras, ha quitado recursos que eran muy estratégicos para la promoción y la generación de tráfico para hacer otros proyectos de infraestructura. En este momento lo último que necesitamos en México son nuevos proyectos de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es que los que ya tenemos no quiebren, los que ya tenemos subsistan y sean exitosos antes de pensar en que vamos a tener que tener estos proyectos adicionales de infraestructura. Entonces, yo creo que los gobernadores pueden y deben de hacer mucho junto con sus comunidades, el sector privado, la gente en general, pero sobre todo por el bien de sus comunidades, se tienen que rascar con sus propias uñas. No pueden esperar que el gobierno federal les resuelva, porque no les va a resolver. Entonces, yo creo que es mucho, la verdad, y en algunos estados se ha hecho mucho y se ha hecho bien, con lo cual estamos contentos, pero hay una falta de coordinación y sigue habiendo mucha confusión. Entre las mejores prácticas que se ha visto, por lo menos las lecciones aprendidas de esta pandemia, ha sido la importancia de que los gobiernos nacionales tengan la capacidad de coordinarse y crear una estrategia nacional para enfrentar los diferentes problemas. Escuchando tus comentarios, yo creo que una de las críticas que ha habido, por lo menos aquí en México, es de que no ha habido esa
esa visión, si quieres tú, nacional, de una recuperación nacional del sector turismo. ¿Qué otras lecciones aprendidas podrías tú mencionar que estamos viendo alrededor del mundo que han sido fundamentales, por lo menos para empezar esta recuperación, que crees que México debería estarle poniendo atención? Pues mira, yo creo que en materia de marketing, el turismo depende mucho, desde luego, de la promoción, porque está compitiendo en el mercado mundial y son, sobre todo el turismo de placer, pues son vasos comunicantes. Lo que pasa en un destino le afecta directamente al otro. Y en este caso ya hemos insistido durante muchos años que si bien México es un gran país, es un país muy diverso, también muy extenso, por otro lado, cualquier cosa que afecte a la marca México, al país de México, le afecta a los destinos específicos. Entonces, mientras sigamos haciendo nuestro esfuerzo para promover el paraguas, México, nos envolvamos en la bandera del nacionalismo total a nivel país, pues estamos al mismo tiempo, ahora sí que contaminando lo que en realidad está pasando en los diferentes estados. Si nosotros prendemos CNN y vemos que hubo asesinatos en Tijuana, por ejemplo, o en Ciudad Juárez, y dice México, pues desde luego afecta a todos los destinos de México. Entonces yo creo que los destinos deben de venderse cada uno con sus atributos, con sus propias características, con su propio marketing, de tal manera que no se entienda que si le pasa algo malo a México, le está pasando a toda la República. Y ese fue el caso que hizo, por ejemplo, el destino de Sharm el-Sheikh en Egipto, cuando fueron la revolución social, que estaba todo el tema en Cairo, pues se tuvieron que desmarcar un poco de lo que está pasando en el Cairo para decir, sí, nosotros somos este destino y estamos por separado. Lo mismo hizo Bali con Indonesia. Entonces, yo creo que nosotros, otra vez, sin quererle hacer el feo, por supuesto, a la marca México, que México es un gran país y es uno de los grandes atributos por cual la gente viene a nuestro país en lugar de otros sitios. Por otro lado, sí tendríamos que estar promoviendo los destinos específicos. En este momento, y desafortunadamente, por cómo se ha manejado el tema de la pandemia, la marca México está un poco abollada. Es un poco un liability en lugar de un activo para los estados en específico. Entonces, en el único lugar en donde sí nos ha dado efecto, y eso no representa un problema, es en el mercado nacional. El mercado nacional es súper importante, tenemos que recuperarnos. Pero en realidad, si no recuperamos el mercado internacional, pues desde luego los ingresos, el empleo y la generación de divisas por turismo, pues caería dramáticamente. Entonces, yo creo que una de las lecciones aprendidas es el entender perfectamente el balance de lo que es el paraguas nacional y lo que es la independencia, la parte específica de los destinos, cada uno con su marca y sus características, que debe promoverse tal cual. De tal manera que cuando un turista diga, sí, efectivamente, en esta parte de México hay crimen o hay algún problema específico, pero esta que está a 1000 kilómetros está bien y voy a estar seguro y no pasa nada, porque no podemos subestimar la ignorancia en geografía, particularmente el pueblo norteamericano, que es el mercado más importante. Entonces, yo creo que habría que tener una estrategia que seamos mucho más específicos y mucho más dirigidos. Y eso solamente va a poder emanar directamente de los destinos. No se va a poder controlar a nivel federal, mientras en este momento un poco la obsesión sea la unificación y la centralización. Yo creo que descentralizar y darle mucho más empowerment y poder a los estados y a las diferentes regiones va a servir para esto. Escuchando tu respuesta, también creo que nos estás subrayando la importancia de estar viendo hacia el norte, o sea, el turismo estadounidense y cómo crear o cómo enviar un mensaje de estabilidad, cómo enviar un mensaje de darle la bienvenida, que regrese el turismo estadounidense. Entonces yo te pregunto, toda crisis presenta oportunidades. ¿Qué reformas o qué cambios debería de estar pensando en este momento el sector turismo ante los grandes retos que se presenta para el sector alrededor del mundo? Pues mira, los demás países de la región, incluso de otros lugares, se cortarían las venas por tener la proximidad y las maravillas que tenemos en México y la proximidad con el mercado norteamericano. Nosotros ya desde el 2019, porque ahorita parece que efectivamente la pandemia nos ha golpeado durísimo, pero es que no estábamos muy bien antes. El 2019 tampoco fue un gran año. Y en realidad es que hemos perdido mercado, hemos perdido market share, cuota de mercado en el mercado más importante del mundo, que es el de Estados Unidos. Desde luego ese no es nuestro único mercado ni nuestro principal problema, pero sí es nuestra mayor oportunidad. O sea, un mercado que está
yendo de 18 millones a 35, a 40, a 50, a 100 millones de pasaportes en un periodo corto de tiempo, es gente que por primera vez está saliendo del país. Y ahí es donde tendríamos nosotros que captar una cuota de mercado sobre un mercado creciente. Entonces, estos americanos que están saliendo por primera vez del país, su primera opción debería ser México. El mercado ya está ahí. Entonces, yo creo que tendríamos que enfocarnos en ganar cuota de mercado, no solo en Estados Unidos, en otros países naturales para generar turismo en el mundo. Y en lugar de ir a buscar turismo a China, en este momento tendríamos que enfocarnos más en el turismo, que es el más natural y el más afín, en el que ya hay una conectividad y hay un entendimiento mayor de nuestro producto, que es el caso en México, Estados Unidos y Canadá, y algunos otros destinos, desde luego, de Centroamérica y Sudamérica, que son importantes. Y Europa también. Europa se va a tardar más en recuperar el mercado de long haul que regresan a México. Eso se va a tardar un poco más tiempo. Pero en este momento, partiendo primero el nacional y luego el regional, pues tendríamos que tener una estrategia muy agresiva de promoción y publicidad que no hemos tenido. Tendría que ser la más de todos los tiempos. Nos quejábamos en el 2018 que no teníamos suficientes recursos para la promoción y la publicidad. ¿Qué te puedo decir ahorita? Ahora sí que nos cortamos las venas porque simplemente no hay. Entonces, pues tenemos que hacer de manera coordinada con o sin apoyo del gobierno federal, con los gobiernos estatales y sobre todo con un sector privado unido, ¿no? Yo creo que en estas crisis una de las cosas que sí han hecho, hay otros efectos positivos, pero es unirnos. Entonces, el que la iniciativa privada, todos los actores, todos los que intervenimos en el turismo, estemos unidos y de alguna manera actuemos de manera coordinada, y con estrategias y tácticas de corto plazo, pero también pensando en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que esa es la salida y yo creo que lo estamos haciendo. Tenemos buen liderazgo en el sector privado, siento que estamos más unidos que nunca. En el CENET particularmente estamos haciendo las cosas yo creo que bastante bien y de manera coordinada. Y además se nos han sumado muchos otros actores que aunque no estén necesariamente en el turismo les afecta y les importa. Y también creo que hemos encontrado oídos en algunos de los gobernadores. Entonces, yo creo que es eso, un poco en lugar de estar peleándonos con lo que se ha hecho mal, empezar a hacer las cosas bien entre nosotros, con el sector muy unido y muy proactivo para sacar esto adelante. Entonces para concluir, Alex, entonces la prioridad en este momento debería de ser, uno, una gran estrategia de promoción para el país, particularmente hacia el norte, hacia Estados Unidos, y dos, la unificación del sector, ¿sí? Si no va a participar, si no va a jugar un papel importante el gobierno federal, por lo menos con los gobiernos estatales y sobre todo entre la misma, pues, entre los diferentes representantes de la industria. ¿Algo más que quieras agregar para concluir? No, solamente que lo que promovamos y cuando salgamos a decir las cosas y venga a México porque estamos listos para recibirlos, pues tiene que ser verdad. Entonces, para que sea verdad, pues tenemos primero que responder con datos reales, verdaderos y sin esconder o ocultar nada de la situación real que ocurre con el tema de la pandemia, tanto en fatalidad como en casos de contagios. Tenemos que controlar esa parte, eso es fundamental porque eso es lo que más nos importa a los mexicanos y a los seres humanos. Entonces, es eso. Pero una vez que eso realmente esté controlado, entonces sí, el paso 2 es la aplicación de los protocolos y entonces sí, por poder decir, estamos listos. Entonces, hoy, desafortunadamente, no estamos listos, pero yo espero que en breve estemos listos. Por lo pronto nos estamos preparados y estoy seguro que vamos a salir fortalecidos, no económicamente, eso es una poesía, nos vamos a tardar 5, 6, 7 años en recuperarnos, pero sí en otros aspectos. Seremos mucho más fuertes porque seremos más sabios y estaremos más unidos. Alex Sosoya, presidente ejecutivo de Apple Leisure Group, pues muchísimas gracias por acompañarnos Gracias. el día de hoy. Muchas gracias, Ana María.